El Shalom, la paz del Señor. Saludamos a la amada audiencia también que se estará conectando en diferentes lugares de Paraguay, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera. Sea el Shalom, por eso puse aproximado, porque no sabíamos muy bien exactamente el día que ahora empezamos. Y rogando que el Señor sostenga la transmisión. Amén. Sean todos bienvenidos. Muy contento de estar en esta noche nuevamente con ustedes, queridos hermanos. Venimos hace varios años pasando momentos gloriosos, creciendo en el Señor, y bueno, hoy nos estamos despidiendo por un cierto tiempo, así que el Señor no nos viene a buscar antes a nivel general o a nivel particular, sino el año que viene estaremos nuevamente siguiendo adelante con la enseñanza. La idea de hoy es compartir la segunda parte. Aquellos que no tuvieron la oportunidad, está en YouTube, en Gustavo Ariel Jiménez. La primera parte de la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad o a la maldad. Hoy vamos a seguir con la segunda parte. Para el año que viene, si el Señor permite, todos estos apuntes que estoy haciendo, como siempre, tienen que terminar en una cartilla, en un bosquejo. Tenemos más de 50, 60, 70 temáticas, y la gracia lo tocamos ya en el tema del tabernáculo, pero estoy queriendo hacer algo más definido, así que para el año que viene tendremos un material que va a abordar plenamente el tema de la gracia. El tema de la gracia, como decíamos, para hacer un recordatorio un poco mal enseñado, ni en hebreo ni en griego tiene que ver con regalo, aunque pudiera entenderse así, no es algo pecaminoso. La palabra gracia en hebreo tiene que ver con bondad, favor, misericordia del Señor. Y esa gracia nos trajo la persona de Jesucristo, de Yeshua, el Hijo de Dios, para perdonar nuestros pecados. Pero la gracia de Dios es muy amplia, no solamente trae la sangre, sino que la gracia de Dios trae, como estábamos viendo en Tito 2:11 al 14, hoy no lo vamos a repasar de vuelta, pero ese era el capítulo clave. La gracia de Dios nos trae la enseñanza. La Biblia dice: goteará mi enseñanza como el rocío. La palabra Torah en hebreo es enseñanza, es instrucción, los mandamientos del Señor. Y la gracia, luego que trae la sangre, que nos perdona, que nos limpia, ¿por qué trae la enseñanza, la exhortación? Porque si no renunciamos a la maldad, la ira de Dios va a caer sobre nuestras vidas, como cayó sobre el pueblo de Israel, porque ellos en determinados momentos rechazaron la bondad del Señor que venía a través de la enseñanza. ¿Cuántos entienden que la bondad del Señor se manifiesta en esta noche a través de la enseñanza? La bondad del Señor, no se molesten conmigo, no viene a través de Papá Noel, ¿eh? La bondad del Señor no viene a través de los duendes. La bondad del Señor viene a través del Hijo de Dios, del Mesías, de Yeshua, a través de su enseñanza. Amén. Mi pueblo fue destruido porque despreció el conocimiento que les iba a ayudar a renunciar a la maldad. La maldad no está solamente en el mundo, la maldad está dentro de la iglesia. Hay gente practicando todavía conscientemente el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira. Siempre hago la aclaración: estamos para ayudar a los que vienen del mundo. Obviamente tendrán que ir dando los primeros pasos como lo tuvimos que hacer cada uno de nosotros, pero me estoy refiriendo más que nada, esta enseñanza es para la gente que ya tiene tiempo en el camino del Señor, y obviamente para los que están entrando, para que sepan lo que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros. Romanos 1:18 para recordar, podemos abrir allí en Romanos 1:18 para retomar en ese punto, y qué bueno que lo dice el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿ven? Contra toda impiedad. No dice contra alguna cosa, la ira de Dios se revela contra el pecado. Cuando venga el Señor, si usted no está arrepentido, si usted no confesó sus pecados, si usted no arregló las cuentas con el Señor, la ira de Dios
sobre esa persona, sobre esa ciudad, sobre esa nación, y sé que no me equivoco en lo que estoy diciendo. La ira de Dios vino a través del diluvio sobre el mundo entero. La ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. La ira de Dios cayó sobre el campamento de Israel, porque siguieron la idolatría, la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, es vital, es fundamental que en la iglesia la gracia de Dios se mueva con toda libertad. Y la gracia de Dios no tiene que ver solamente con aplaudir o saltar. La gracia de Dios, basado en Tito 2, que es el capítulo clave, tiene que ver con enseñar la verdad. Esa verdad que te tiene que enseñar a cada uno de nosotros poco a poco a renunciar a la maldad. ¿Por qué? Porque en Tito veíamos que debemos aguardar la venida del Señor, y el Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Señor nos ayude a no estar en la lista de aquellos que detienen la verdad. Hay de aquellos pastores que detienen la verdad. Hay de aquellas congregaciones, no importa su color, su denominación, que detienen la verdad. Todo aquel que intente detener la verdad se va a tener que ver cara a cara con el Señor. ¿Por qué? Porque Yeshua es la verdad. ¿Ven? Cuando decimos que hay gente intentando detener la verdad, estamos diciendo que están intentando detener al verdadero Hijo de Dios. Decíamos el domingo, cuando predicamos en este lugar la primera parte, y lo vuelvo a repetir, hay muchas congregaciones predicando a un Jesucristo falso, a un Jesucristo impostor, un evangelio falso. Hay un pueblo falso, hay falsos profetas y falsos maestros. Debemos regresar a la verdadera gracia. La gracia no son simplemente luces de colores. Todo el mundo está muy contento ahora, siendo de un lado al otro, pero te falta el color más hermoso, que es el color que puede traer el Espíritu del Señor a tu vida, el color de la santidad, el color de la pureza que viene por medio del Espíritu del Señor. Vayamos ahora sí a retomar Ezequiel capítulo 5, verso 5. Como mínimo hay 4 o 5 capítulos de los cuales no vamos a escapar. Esta es nuestra última reunión, entonces vamos a comer sabrosamente. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 5:5. Y al hermano David compartía, antes de habilitar en vivo, un texto de Isaías que tenía que ver con la restauración de Israel. Y que bueno, tiene que llegar la restauración de Israel y de la iglesia, porque acá, justamente el capítulo que vamos a abordar tiene que ver con la disciplina del Señor para Israel, primeramente, antes de que venga la restauración. Ezequiel 5:5, así ha dicho Yahweh: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Sabemos que geográficamente Jerusalén está en medio de la tierra, con un propósito, ser luz a las naciones. Y pudiéramos tomar estas palabras para nosotros. Cada lugar donde voy siempre menciona exactamente lo mismo. Esta congregación está en medio de algo. ¿Amén? Esta congregación está en medio de esta localidad de Luque. Gloria al Señor, por una razón: para que ustedes y yo podamos ser luz y podamos compartir la gracia con la gente que nos rodea, que todavía no la conoce. Pero ¿qué dice acá? Jerusalén hizo algo abominable, como hoy lo hace gran parte de la iglesia también. Ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad. Hermano, la Escritura dice: no agregarás y no sacarás, no adulterarás el mensaje del Señor. Pablo dice en Gálatas 1 que si estamos tentados de agradar a los hombres, estamos haciendo algo incorrecto, porque si agradamos a los hombres no seríamos verdaderamente siervos del Señor, ni tampoco seríamos verdaderos sirvientes para la gente que está allá afuera, porque la gente está necesitando la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Jerusalén en gran parte hasta el día de hoy? Trastocó, cambió, adulteró
La Torá que había recibido en el monte Sinaí, hoy las iglesias adulteran el mensaje del Evangelio del Reino para su propia conveniencia, para su propia vanidad. Cuando venga el Señor pedirá cuenta de todo esto. Dice: cambió mis decretos y mis ordenanzas en maldad, más que las naciones inclusive. O sea, que el pecado era más grande en Jerusalén que afuera, y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Voy a leer una versión un poco más pulida, en el verso 7. La Reina Valera dice: por haberse multiplicado, pero no explica muy bien allí qué es lo que se multiplica. La versión América dice: por tanto, así dice el Señor Dios, porque vuestra rebelión es mayor que la de las naciones que les están rodeando. Esto es una vergüenza, diríamos hoy en día, para nosotros como pueblo del Señor. Somos llamados, los que ya tenemos un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, a ser ejemplo, a dar testimonio, a mostrar que hemos nacido verdaderamente del agua y del Espíritu, a mostrar que Cristo, que Yeshua habita en nosotros. Sin embargo, Jerusalén era peor que las naciones, y algunas congregaciones o algunos creyentes son peor que algunas personas que están allá afuera. No por eso te estoy dando la excusa que salgas hacia afuera. El mensaje tiene que ver con que nos arrepintamos. El mensaje tiene que ver con que empecemos de una vez por todas a cumplir el propósito del Señor por medio de su gracia. Verso 8: así pues ha dicho Yahweh: he aquí yo estoy contra ti, si yo haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Este es un texto, hermano, que yo quiero remarcar para que entienda algo que a la gente le cuesta entender. No es la intención del Padre avergonzar a nadie en primera instancia, pero si lo tiene que hacer, lo va a hacer. Jerusalén fue castigada ante los ojos de las naciones. Al Señor no le tiembla el pulso para poner las cosas en su lugar. Y recuerden lo que dice la carta de Pedro: el juicio comenzará en primer lugar en la casa del Señor. Y habla en forma genérica. Sabemos, seguimos escuchando de muchas cosas que están aconteciendo en la iglesia, que están cayendo los juicios de Dios, y les he enseñado al pueblo que agradezca a Dios por los juicios de Dios. Porque una cosa es el juicio y otra cosa es la condenación, ¿verdad? El juicio todavía viene con misericordia, para que seamos librados de la condenación eterna. Dice el verso 9: y haré de ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Cuando uno se aparta de la enseñanza que trae la gracia, lo único que puede surgir en esa persona o en esa congregación o en ese pueblo son las abominaciones. Proverbios dice que el pueblo sin la ley se desenfrena. Y hay algo que hay que entender de una vez por todas: ¿a quién se le ocurrió enseñar y decir semejante barbaridad que enseñan en las congregaciones y en los institutos bíblicos también, que la ley no tiene nada que ver con la gracia y que la gracia nada tiene que ver con la ley? Nada más lejos de la realidad. Justamente en la cartilla quiero poner, aunque ya lo enseñamos en el tabernáculo, mire su mano, el número 5, es la letra G. El nombre del Eterno está compuesto por 4 letras y 2 letras se repiten, que es la letra G. El número 5 es el número de la gracia. G más G, aleluya. Yo me olvidé de traer el cuadrito, porque si vemos las características de un ser humano, se forma el nombre del Señor. Acá mi cabeza sería la letra Yud, acá toda esta parte la K, la Vav y otra vez la G. Así que la creación de Dios, más allá de que el hombre se ha desviado,
sello de Dios. Tenemos el nombre del Señor aún en nuestras células. Hay los ácidos nucleicos, como se dice, hay, obviamente, en esas células está el sello del Señor, está la numerología de la yud, valor numérico 10, luego viene la Kai, 5, la Bab 6, y otra vez el número 5 en la célula. Usted que va a estudiar medicina. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, ¿cuántos libros tiene la Torá? 5, a ver. 5 libros tiene la Torá, el número de la gracia. El altar del holocausto, su medida era de 5 por 5. ¿Cuántas especias tenían que llevarse en el altar del incienso? 5. Todo el tabernáculo tiene el número 5, su columna a 5 codos de alto, a 5 codos una de la otra, por todos lados. Vemos la gracia de Dios, pero las columnas que levantaban, las cortinas de lino fino que representan la justicia de Dios. Abraham, se le cambió el nombre, Abraham, exactamente. De Abraham pasó a llamarse Abraham. Se le colocó las letras que hay. Obviamente Abraham, cuando se convierte al Dios verdadero, comienza a estar bajo la gracia del Señor. Sigamos, Ezequiel, verso 10, dice algo terrible, hermano, que nunca quisiéramos vivir, pero que la historia santifica, no solamente la Biblia, sino la historia santifica la Biblia. Ezequiel 5:10, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicio y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Qué tremendo, hermano. Esto pasó en el tiempo del asedio de Babilonia y volvió a repetirse. Volvió a repetirse aproximadamente 40 años después de la muerte y resurrección del Señor, en el año 70, con la invasión de Roma, con el asedio de Roma por medio del general Tito. Y uno dice, no, yo jamás me comería a mi hijo muerto, porque los primeros que iban cayendo muertos, inanizados, porque no tenían alimento, no tenían agua, habían cortado toda provisión, se iban terminando hasta que se terminó. Y uno dice, no, no voy a comer nunca la carne de mis hijos, pero sin embargo la Biblia y la historia certifican que muchos hicieron eso, fue parte del juicio. ¿Por qué? El verso 11 explica, por tanto digo yo, dice Yahweh, ciertamente por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones te quebrantaré, yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Entonces, hermano, no provoquemos al Señor a la ira. Profanaron el santuario y nosotros debemos ser templo del Espíritu Santo. Dios es muy paciente, hermano, para que el Señor haya hecho esto en aquellos días de Jeremías y de Ezequiel, o en los tiempos después de la muerte y resurrección del Señor. Significa que realmente la gente se endureció, despreció la gracia, rechazó la gracia, rechazó la gracia, rechazó la gracia, pisoteó la sangre del Cordero, y obviamente al Señor, al Eterno, no le quedó más remedio que ejecutar el juicio de Él basado en su justicia. Ahí nomás, un poquito más atrás, en Ezequiel capítulo 3, verso 19, para que podamos entender que antes de lo sucedido en Ezequiel capítulo 5, Ezequiel 3:19, siempre el Señor envía la advertencia. Él te dice, pero pastor, estoy vivito y coleando, no me pasa nada. No se confíe. Aunque pasen 20 años, en algún momento vas a partir de este plano físico material y habrá que rendir cuentas delante de la presencia del Señor. Pero muchos juicios están cayendo de una u otra manera. Dios está permitiendo ciertas cosas como los días de Noé, está permitiendo cosas como los días de Sodoma y Gomorra, y la muerte no pide permiso, la muerte entra y arrebata, y mucho más.
cuando esas almas tienen puertas abiertas, legales, al enemigo por causa del pecado y por causa de no estar arrepentidos. Ezequiel 3:19, pero si tú has advertido al impío, la gracia viene para advertir al impío, y este no se aparta de su impiedad ni de su camino malvado, morirá él por su iniquidad. Recuerda, la palabra iniquidad siempre tiene que ver ya con un pecado consciente, voluntario, pero tú habrás librado tu vida. Hermano, no me estoy justificando, pero quiero hacer varias aclaraciones, porque obviamente hace años que uno experimenta llevando este ministerio exhortativo profético, la oposición, la lucha. Hay gente que ama, pero hay mucha gente que no ama. Y la gente no entiende. Entonces, si no entiende, es mi deber explicarle en base a este texto bíblico por qué tengo que advertir o por qué estoy hablando muchas veces de la manera que estoy hablando, porque quiero librar mi alma. Y por otro lado, porque si usted deja la maldad, entonces se convertirá en un verdadero siervo de Dios, en un verdadero discípulo. Si usted deja la maldad, tendrá parte en la novia del Cordero que el Señor viene a buscar. Entonces, hermano, si tú has advertido al impío, es un trabajo que tenemos que hacer, hermano. No podemos hacer la vista gorda, hacernos ni el botabón. Mirá, está en fornicación, pero que siga fornicando, está adulterando, que siga adulterando, robó, metió la mano en la lata, ¿verdad? Es arrogante, no sé, está viviendo en vanidad. Cualquier cosa que nosotros veamos, porque ya tenemos un crecimiento espiritual, porque yo no sé lo que ustedes entienden qué significa ser siervo de Dios. No es comer una vaquillona todos los días, ¿verdad? Ser siervo de Dios, comer la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios, para dar la palabra de Dios, la enseñanza que viene por medio de la gracia para que las vidas renuncien a la impiedad. Gloria a Dios. Y si este no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Vamos ahora a Malaquías 3:13 y póngase, como diría la azafata o el azafato, los cinturones de seguridad. Malaquías 3:13. 3:13. De ahí arrancamos. La diferencia entre el justo y el malo, y en este capítulo se habla mucho del servicio al Señor. Algún día profundizaremos nuevamente el tema del servicio. La gente salvada tiene que servir a Dios, amén. No hay alternativa. Gabriel está sirviendo en la alabanza, Elías también, Nantes y su esposa enseñando a los jóvenes. Todos, tarde o temprano, tenemos un ministerio, una labor, un trabajo, pero tenemos que servir, como ya hemos enseñado, en santidad, en pureza. Malaquías 3:13. El profeta recibe una revelación de la condición del pueblo de Israel en aquellos días, en términos espirituales. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahweh, y dijeron, ¿qué hemos hablado contra mí? Mantenga abierta la escritura porque la vamos a desarrollar. No solamente hay violencia allí afuera, hay violencia dentro de la iglesia. Diríamos los patoteros dentro de la iglesia. ¿Por qué? Verso 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Qué bueno que nosotros, yo creo que no tenemos ese pensamiento. Pastor Jiménez, ¿por qué vamos a servir a Dios? Ya vamos a ir leyendo el capítulo. Seamos como los impíos, tienen mujeres, tienen hombres, tienen carros, tienen casa, viajan, van para aquí, para allá. Ser un verdadero siervo de Dios implica sufrir. Pero Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La gente no quiere sufrir por amor. No, pero ir a un lugar y empezar de abajo. Ir a un lugar y soportar el rechazo. Yo ya quiero todo armado. Pero muchas veces no es así, mi querido hermano. El pueblo de Israel se quejaba
se quejaba de haber sido llamado para servir al Señor. Desde el principio ellos tenían que servir al Señor. ¿Se acuerda? Vamos a celebrar fiesta Yahweh en el desierto, lo que le decían al faraón. En Éxodo 19, el Señor le dice a Moisés: me serán un pueblo de reyes y sacerdotes, en otras palabras, un pueblo de servidores, pero lastimosamente solamente la tribu de Leví se atrevió a servir al Señor. Hoy son pocos los que quieren servir al Señor. Quieren ser siempre servidos. Tienen 20 años en la iglesia y siempre quieren ser servidos. Que dijo el Hijo de Dios cuando vino a la tierra: yo no vine a ser servido, vine a servir, vine a poner mi vida en rescate por la humanidad. Ellos dijeron: que aprovecha que guardemos su ley, verso 14, y que andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos. Verso 15, decimos pues ahora: bienaventurado. Fíjese el concepto que tenían ellos: bienaventurados son los soberbios, los que hacen maldad, impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Han caído en la trampa del diablo, hermano. Viste ese rockero, viste ese actor, viste a fulano y a mengano. Él sí que vive la vida, supuestamente, entre comillas. La vida es el Señor. La vida no es la fornicación, la vida no es la glotonería, la vida no es la mundanalidad. Hoy sabemos por la palabra de Dios, por medio de la gracia que nos enseña. Qué tremendo, hermano. Pero hoy tenemos creyentes mal acostumbrados, mal criados, mal enseñados, bajo una gracia falsa, donde todo el día le están proponiendo o prometiendo prosperidad, material. Y hermano, lo más importante es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Todo lo demás que necesitemos vendrá por la añadidura, por la gracia del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por la añadidura. En el verso 16, el profeta revela que aparece otro grupo del cual yo estoy enamorado y quisiera ser parte de ellos, a ver siempre. Entonces los que tenían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Qué lindo esto, hermano. ¿Cuántos saben que hay un libro de memorias? Acá en la tierra también hay un libro de memorias delante del Señor. ¿Se acuerdan cuando el rey no podía dormir? El libro de Ezra, el rey que pidió el libro de la memoria, y gracias al libro de la memoria la mujer se salvó. ¿Cuántos tienen memoria? Aleluya. Yahweh tiene memoria. La mente de Cristo tiene memoria. Todo está registrado, mi querido hermano. Lo que hiciste, cómo lo hiciste, si lo quisiste hacer o no lo quisiste hacer, si eras rebelde, si eras murmurador, si eras chismoso, si por abajo te fastidiabas. Qué tremendo, hermano. Dice el profeta: hay un grupo que teme al Señor. Cuando alguien de tu comunidad dentro de la iglesia diga: vayamos a la iglesia donde haya un evangelio más liviano, donde haya sensualidad, donde haya glamour del mundo, decirle: temamos al Señor, mantengámonos en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque en breve el profeta va a estar hablando del día del Señor, y en el día del Señor habrá una diferencia entre aquel que quiso servir al Señor y entre aquel que no quiso servir al Señor y quiso entregarse a los placeres carnales. Verso 17: y será para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Podemos cometer algún error, pero en el día del Señor, cuando Él actúe, qué bueno que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, porque procuramos siempre servirle a Él con temor, como dice la Escritura: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Verso 18: entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
poca gente quiere servir a Dios? Le voy a explicar algunos motivos, habría muchos. No quieren servir a Dios en primer lugar por muchas cosas que hemos hablado permanentemente en este lugar. No quieren santificarse, número uno. Y si quieren servir en alguna iglesia, lo quieren hacer no para la gloria de Dios, sino para su propio provecho, para su propia vanidad, para ser vistos, y lo quieren hacer en una condición de pecado, tocar la guitarra, tocar el teclado, pastorear, enseñar, pero hacer absolutamente lo que se les da la gana. Hermano, en el día del Señor, Él va a separar las ovejas de los cabritos. El trigo de la cizaña, todo eso se va a evidenciar en el día de la venida del Señor. Malaquías capítulo 4, por eso le dije, prepárese los cinturones para volar, en el libro de Malaquías. Y aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿qué dice ahí? Y todos los que hacen maldad, conecte ese versículo con el de Malaquías 3:15. ¿Qué decía de ellos? Bienaventurados son los soberbios. ¿En serio que son bienaventurados, son felices los soberbios cuando llegue el día ardiente del Señor? Por supuesto que no. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Tenemos que desenredar a la gente que está engañada en su mente y en su corazón. En aquel día todos los soberbios y todos los que hacen maldad, Malaquías 4:1, será la estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh, y no les dejará ni raíz ni rama, serán destruidos completamente. Y acá viene la diferencia, Malaquías 4, mas ustedes los que temen mi nombre, oh gracias pastor, gracias hermano, como leíamos en Malaquías capítulo 3 verso 16, que nos animamos. Elías, hay que tener a Dios. Gabriel, sigamos teniendo a Dios. José, sigamos teniendo a Dios. Qué lindo, hermano, que podamos ser verdaderamente, por decirlo de una manera, líderes en ese sentido, animando, apoyando, mostrando el camino por el cual tenemos que seguir. Mas ustedes los que tienen mi nombre nacerán en sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. No tendrán tiempo, no habla de alas de pájaro. Se supone que Yeshua viene en un caballo blanco con su manto, con el talit. Y en el fleco del talit está codificado el nombre del Eterno y los 613 mandamientos. Ahí está la salvación, amén. ¿O no dice eso el libro de Apocalipsis? Acá está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Yeshua. ¿Quién es Yeshua? El Yahweh mismo, el gran yo soy, viniendo a la tierra a salvarlos personalmente. Gloria a Dios. Saltarán como becerros de la manada. No, pero pastor, yo quiero divertirme ahora. Yo quiero disfrutar en la carne mucho. Quiero tener muchas mujeres. Quiero viajar, quiero emborracharme, quiero comer todo lo que hay en el mundo. Quiero ver todas las películas de Hollywood y quedar endemoniado, porque eso es lo que va a pasar. Hermano, ¿cuál es la verdadera felicidad? Saltarán de alegría como becerros, porque somos ovejas de su prado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí, tengo que decirte la verdad. Es verdad, como dijo Yeshua, en el mundo habrá aflicción, vamos a pasar tormento. Al Señor también le escupieron, se burlaron de Él. Venir a la tierra con la gracia y traer la verdad no fue fácil, pero Él ahora está a la diestra del Padre. Él es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y eso va a pasar con nosotros también. Resucitaremos y estaremos a la diestra del Padre y seremos coherederos juntamente con el Señor. Verso 3, Malaquías 4:3, hollarán a los magos. Por eso, hermano, es fundamental que la gracia pueda desactivar la impiedad que hay en nuestros corazones. Hollarán a los magos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Yahweh. Acordaos, qué lindo esto. Algunos institutos van a saltar, o predicadores por arriba de
todo Israel, para que aprendamos a temer al Señor. Y luego dice el verso 5, he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Esta palabra se cumplió en una primera instancia, pero también tiene validez para nosotros en este día. ¿Quién la cumplió? Juan el Bautista en el Jordán. Él tenía el Espíritu de Elías, el Espíritu Santo. ¿Cuál era el Espíritu que moraba en la vida de Elías? El Espíritu profético, el Espíritu de amonestación, el Espíritu de exhortación, el Espíritu de reprensión, para que las almas se vuelvan a reconciliar con Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, siempre y cuando reciban ese mensaje, por supuesto, ¿no? Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La gracia está empeñada, en el buen sentido, a ayudarnos a renunciar a la impiedad. Sí, señor, Gabriel. Tal cual, son exactamente la misma cosa. Yo creo que la ley a nosotros nos hace entender en qué estamos errando, ¿no? Así mismo. Y la gracia es entender que en Cristo podemos, porque en ley no podemos cumplir, porque fallamos, estamos fallando toda la ley. Y en Cristo sí podemos eso, ¿no? Amén, así mismo. Amén, en Cristo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la ley también, Gabriel, también. La gracia estuvo en la ley también. Siempre caminó la ley y la gracia juntos. Nunca se separaron. Amén. Se separaron. Lo que hizo Yeshua fue renovar el pacto, porque lo habíamos roto, ¿verdad? Gloria al Señor. Estamos en la misma posición, ¿verdad? Tal cual. Siempre la ley caminó con la gracia y la gracia con la ley. Eso está escrito desde el principio, ¿verdad? Segunda de Crónicas 20:35, hermano. La segunda carta de Crónicas, capítulo 20, verso 35. Veamos el ejemplo del rey Josafat. El reino de Israel estaba dividido en dos por el pecado de Salomón. Estaba el reino del norte, el reino de Israel de las 10 tribus, comandado por Ocosías, que era un rey malvado. Y que esto nos sirva de lección a nosotros, porque si en el reino de Israel había un rey malvado, imagínense, en muchas iglesias puede haber pastores malvados, puede haber supuestos hermanos malvados que no están convertidos, que no han renunciado a la impiedad, solamente están jugando, por decirlo de una manera, a la religiosidad. Miren lo que dice acá, segunda de Crónicas 20:35 al 37. Pasadas estas cosas, Josafat, el rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, no el reino de Judá con el reino de Israel, el cual era dado a la impiedad. Mantenga abierto. Dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, hermano, sí, tenemos que ganar el mundo, tenemos que ser luz, tenemos que procurar echar las redes y ganar a los pecadores, pero como el Señor dijo a Jeremías, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Y acá Josafat cometió un error grande, se le dio sin consultar a Dios de construir naves, tal vez para comercializar, para traficar, no tenemos muy en claro para qué, pero dice acá, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodabá de Maresá, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Yahweh destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Qué leíamos en Romanos 1:18? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Si está en Israel, no importa, Dios lo destruirá. Si está en esta iglesia, no importa, Dios lo destruirá. Si está en aquella iglesia, no importa, Dios lo destruirá. Mi querido hermano, ¿con quién estamos trabando amistad? Nosotros también somos puestos a prueba, hermano. Hay muchos ofrecimientos, hay mucho dinero a veces corriendo, que vamos a poner la iglesia. Viene dinero del exterior, ya pagan las orejas.
hermano, si vamos a levantar una iglesia, la vamos a levantar con el cimiento de la justicia de Dios. No vamos a levantar una iglesia y no vamos a hacer absolutamente nada que le dé lugar a la impiedad. Nosotros, los siervos de Dios, como hemos visto en Ezequiel capítulo 3, debemos ser atalayas, debemos atalayar, debemos atardir, debemos levantarnos en oposición contra la impiedad, porque el Señor lo manda. Toda impiedad hay que sacarla afuera, y el que no quiera sacar la maldad de dentro de su corazón, entonces el Señor lo va a sacar a él. Acá el Señor le dio una muestra muy clara a Josafat, que él no podía hacer lo que se le daba la gana. Mire, hablando de la venida del Señor un poquitito, mire, vayamos rápidamente. Segunda de Pedro 3:7. Vamos a la carta de Pedro, rápidamente. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. Gloria a Dios, vamos a completar siempre nuestro tiempo de enseñanza, porque para eso estamos. Vamos a ir resumiendo algunos versículos que hablan de la venida del Señor, recordando también lo que pasó en el pasado. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos de la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué va a pasar con los impíos? ¿Qué va a pasar con los malvados si no se arrepienten? Si no renuncian a la impiedad, si no escuchan a la voz de la gracia? Claramente te dice una carta apostólica de Pedro, que estos cielos y esta tierra, llegado el momento después del milenio, serán guardados para el fuego del día del juicio, pero también para la perdición total de todos los hombres y mujeres que decidieron persistir en la impiedad. Ahí nomás, en el mismo libro, en el capítulo 2, versículo 5, nada cambia. Lo que pasó en el pasado es lo que pasó más adelante con Israel y lo que va a pasar dentro de poco. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Gloria al Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos. ¿O acaso ahí no estaba la gracia? Claro que estaba la gracia. Ahí estaba la gracia, Gabriel. Noé halló gracia. Gloria a Dios. Y había cosas que obedecer. ¿Qué era lo que había que obedecer? Obviamente, construir el arca, pero también la ley estaba en la mente y en el corazón, aunque todavía no se había dado en el monte Sinaí, porque la ley siempre estuvo desde el principio en el huerto de Edén. El punto, a mi forma de ver, es que después de Abraham, Isaac, Jacob, Noé, obviamente se fue desfigurando el mundo a tal punto que el Señor tuvo que llevar al pueblo de Israel al monte Sinaí para recordar la ley. Acordaos de la ley que ya estaba en el huerto de Edén. ¿Y qué hace hoy? El pueblo evangélico se olvida de la ley. Y ellos te dicen, pero me acuerdo de la gracia. Mentira, si tú te olvidas de la ley, tampoco te estás acordando de la gracia. Es una mentira que ellos han inventado en su propia mente y en su propio corazón, para seguir en una gracia falsificada. Dice acá, verso 6, y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Tel Aviv tiene que arrepentirse, Jerusalén también, Nueva York, Buenos Aires, San Pablo. ¿Cuánta inmoralidad sexual? No, pero no pasa nada, mirate, la Biblia es un lindo lugar. Sí, todo lo que vos quieres. El juicio de Dios va a llegar. Las iglesias que han habilitado a los inmorales, el juicio de Dios va a llegar. Hoy recordaba y lo puse en el
decirle al mundo que viene el juicio por causa del pecado y entonces eso nos va a habilitar a predicar el Evangelio, porque si no la gente va a decir, ¿y de qué me tengo que salvar? ¿De qué me tengo que salvar? Obviamente del juicio que va a caer por el pecado que estás cometiendo, que por ahí no sabes que es pecado, o por ahí no lo tenés muy en claro, pero para eso viene la ley, y para eso viene la gracia, es para explicarnos que eso que estamos viviendo, como pasó con mi vida, yo no sabía que estaba al lado, hasta que vino la ley y la gracia, y me enseñaron que estaba equivocado. Me arrepentí, la sangre del Cordero me limpió y me constituyó en un siervo. Por eso compartíamos hoy Malaquías, porque la salvación implica sí o sí que tarde o temprano nosotros le sirvamos al Señor. Verso 7, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda. La palabra nefanda significa repugnante conducta de los impíos. ¿Cuántos quieren ser librados por el arrebatamiento cuando llegue el momento? La Reina Valera lo suaviza. Nefanda es una palabra que no es muy común para nosotros. La repugnante vida de los impíos. No, pero él es inmoral, pero es bueno. Él es ladrón, pero es bueno. Él es chismoso, pero es buenísimo. Se le escapa un poco la lengua. Qué tremendo, mi querido hermano. El rey justo, ni siquiera uno dice la palabra del Señor. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Gloria a Dios. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, un texto bastante conocido. Permítanme 2 o 3 versículos más y vamos a ir redondeando, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Yo no nos dio el tiempo, leímos solamente Ezequiel 5, pero si usted lee el libro de Ezequiel, hay muchos capítulos que habla acerca del tremendo juicio que cayó sobre el templo de Jerusalén en aquellos días. Después se reconstruyó por medio de Esdras y de Nehemías, pero después fue destruido nuevamente. Entonces, mi hermano, el juicio comienza por la casa de Dios. Cuando nosotros persistimos en hacer cosas repugnantes después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si no obedecen al Evangelio del reino, que no es otra cosa que la Torá también, entonces están despreciando la gracia. ¿Se entiende esto? Si no obedecen al Evangelio, están despreciando la gracia. Y si el justo con dificultad se salva, como sucedió con Noé, como sucedió con Lot, ¿en dónde aparecerá el impío, el malvado, el pecador en la casa de Dios que sigue practicando el pecado? Porque el contexto está hablando de la casa de Dios, como el libro de Malaquías, el contexto está hablando de la casa de Dios. Ay, pastor, se me derribó. Yo pensé que eran todos buenos acá adentro. Estaba rodeado. Bueno, algunos sí ya tienen la bondad del Señor porque se han convertido, pero muchos no. El árbol se conoce por los frutos. ¿Por qué fue destruido Israel si de repente Israel era tan bueno? Porque no era tan bueno, sí. ¿Cómo? Frutos salvajes. Habla de las uvas salvajes. A ver, es cierto. Ok, amén. Las uvas salvajes, obviamente, ahí ya hemos explicado eso, una metamorfosis, cambiaron los decretos del Señor por una mentira, como estamos viendo, Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Veamos, libro de Judas, ya vamos redondeando, hermano. Libro de Judas, versículo 4. Hay esperanza, no puedo terminar sin otro versículo que está ahí esperando, donde hay esperanza para que dejemos de ser impíos. Todos hemos sido impíos, obviamente, la raza está caída, por eso la gracia nos está llamando a regresar a Él para darnos el poder y la fuerza para renunciar
renunciar a la maldad. Libro de Judas, versículo 4, que también está hablando de la iglesia, porque mucha gente ya estaba entrando en el libertinaje como el pueblo de Israel. Lo hemos hablado tantas veces. El becerro de oro fue libertinaje. Número 25, cuando el pueblo de Israel se va con los moabitas, el libertinaje, obviamente. Sansón, libertinaje. Salomón, libertinaje. David también, un poco de libertinaje. Libro de Judas, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, cuidado, con los que no quieren ir a la luz. Tenía que fuera que te voy a decir algunas cositas. ¿Sabes que estoy en contra del mensaje que se predicó en esta noche? ¿Cómo puedes escuchar un mensaje así? Es insoportable. Vamos afuera. Para el tipo de mensaje le cuenten es gracia a Dios. Amén. Depende del mensaje, porque hay mensaje. No, de algunos salí corriendo, ¿verdad? Estaba hablando del mensaje de la gracia, ¿verdad? Si no, ahí sí tienen permiso, salgan corriendo, ¿verdad? Los que desde antes habían sido destinados para esta congregación, fíjate que acá ya está hablando de gente que va encaminándose a la condenación, hombres impíos, ¿verdad? Que convierten, como hizo Israel, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua. ¿De qué manera lo niegan? Cambiando la palabra, dándole un entendimiento falso, un entendimiento carnal. Pablo decía en Gálatas 1, ¿verdad? Hay aquellos que os perturban y quieren seguir un evangelio diferente. Allí Gálatas, él también dice: estoy asombrado de que tan pronto se han alejado de aquel que os llamó. Marque eso, Gálatas, capítulo 1, 5 y 6, de aquel que os llamó por la gracia. Interesante ese pasaje, ¿ven? Porque dice Pablo a los Gálatas que ellos están escapando, se están alejando de esa gracia que los está llamando por medio del verdadero evangelio, porque querían seguir un camino de libertad, de religiosidad. Dice acá Judas 4, entonces niegan a Dios. Niegan a Dios. Gloria al Señor. Por último, mi querido hermano, aunque habría mucho más, pero vamos al libro de Romanos y con esto terminamos. El Señor murió. Miren para qué murió el Señor. Romanos 5, 6. Yo estoy tan agradecido. Yo estoy tan agradecido. Espero terminar la cartilla de la gracia y uno de los temas que me espera por delante, que hace mucho tiempo está en mi corazón, pero no logro todavía terminar debido a tanto trabajo, es el tema del infierno. Yo recuerdo, hermano, cuando era ateo comunista, estaba hablando con mi esposa, yo tenía muchos sueños muy perturbadores que se terminaron, gracias a Dios. Y ni siquiera, fíjese lo bestia que era, que ni siquiera me percataba, porque yo estaba metido en el mundo, totalmente en el mundo. Yo tenía sueños muy perturbadores que caía permanentemente. Era una desesperación cuando me despertaba en un hoyo de fuego interminable. Hoy comprendí que mi vida iba a la condenación si no aceptaba al Señor. Obviamente nos daba una oportunidad a todos. Yo hasta ese momento nadie me había hablado, nadie me había enseñado. La gracia se reveló a mi vida y alguien comenzó, o muchas personas enviadas por Dios, comenzaron a enseñarme que yo tenía que renunciar a esto, a aquello y a lo otro. Bendito sea el nombre del Señor. Acá dice Romanos 5:6, porque Yeshua, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por quién? Murió por los impíos. No para que el impío siga siendo un impío. No para que el impío siga practicando la impiedad, porque ya hemos visto claramente en la palabra que el impío se va a perder. Murió para perdonar sus pecados. Dios le pide a los impíos que se arrepientan, que se conviertan, que reciban la gracia que les va a enseñar a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que
vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está ahí nomás, cerca, en cualquier momento de venir por cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo. Padre, te alabamos. Gracias por poder concluir esta segunda parte de la gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad. Bendita gracia. Aleluya, Señor, que tú envías a través de tu nombre, a través de tu palabra, a través de la Torá, a través del Evangelio, a través de los ministerios que tú has levantado y has ungido. Aleluya, Señor, para que tu pueblo pueda escapar de la ira venidera. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, queremos seguir caminando, queremos proseguir hacia la meta. En el nombre poderoso de Jesús, tu gracia nos sostenga. Como decía el apóstol Pablo cada vez que terminaba una epístola, gracia a vosotros. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea multiplicada en cada uno de ustedes. Amén y amén.